Rechazaba e ignoraba a su hija. Años más tarde, descubrió cuál era la razón. Lorelai había crecido en una familia numerosa, tenía 5 hermanos y con ella eran 6 hijos en total. Su padre se llamaba Nelson y su madre, Josefa. Ambos se esforzaron mucho por darle a sus hijos todo. Pero Lorelai siempre había sentido que su madre la trataba de forma diferente. No le hacía tantos mimos como sus hermanos, simplemente se remitía a ayudarla con las cosas básicas que necesitaba. Por esa razón, Lorelai siempre procuraba estar con su padre. Él sí le demostraba cariño a cada momento y la abrazaba mucho, cosa que a ella le gustaba. Eventualmente Lorelai creció, empezó su propia vida, se casó y salió embarazada de su hermoso niño, a quien llamó Nelson, como a su propio padre. Ella estaba feliz con su vida y también bastante ocupada, de manera que a partir de ese momento dejó de visitar tanto a sus padres, especialmente porque así no tenía que enfrentarse a su madre. Las cosas continuaron con normalidad hasta que naturalmente Nelson, el padre de Lorelai, falleció debido a una falla del corazón. Aquella noticia la devastó por completo y estuvo durante muchos años sin hablar con su madre. Hasta que un día tuvo que retomar las conversaciones con ella. Sentía que su madre sola no podía estar del todo bien y se preocupó, pero cuando llamó para saber cómo estaba, su madre Josefa la trató a secas y le bastó con decirle que sus otros hijos estaban al tanto de ella. Así que no le quedó más opción que llamar a sus hermanos una vez a la semana para saber sobre su madre, porque a ellos sí les costaba todas sus cosas. En cambio, con ella nada más se limitaba a decirle que estaba bien, le preguntaba cómo estaba Nelson y ya. Pero Lorelai empezó a notar acciones raras de sus hermanos. Notaba que ahora todos estaban demasiado atentos a su madre, cosa que en el pasado no era así, sino que Josefa era quien buscaba a sus hijos. Hasta que un día su hermano mayor le dijo que se había enterado que Josefa se había convertido en la dueña de la empresa de su padre y que después de su muerte a todos les correspondía una parte de la herencia, que ellos estaban organizándose para ver cuánto dinero le tocaría a cada quien. Lorelai se molestó por la actitud de sus hermanos y les dijo que ella no quería dinero de ellos, sino que quería que su propia madre le entregara su parte de la herencia si era que le tocaba alguna. Esa conversación se olvidó y tiempo después Josefa tuvo que ser hospitalizada. Se había caído de unas escaleras y terminó en un estado muy malo de salud. Lorelai se enteró tiempo después cuando ella ya le habían dado de alta, pero para que tuviera reposo. Se había enterado por uno de sus hermanos nada más porque querían que la llevara a su casa. Ello debido a que todos los demás decían que no podían tenerla porque estaban muy ocupados. Lorelai no quiso molestarse por lo que estaba escuchando, así que simplemente accedió a cuidar a su madre y la recibió en casa. Su hijo Nelson fue quien más se emocionó de tenerla en casa. Durante su estadía pasó mucho tiempo con ella hablando, cantando, leyendo cuentos o viendo televisión. Durante aquel tiempo, Lorelai y Josefa se hicieron más cercanas, hasta que incluso habían tomado la costumbre de preparar té en la tarde con galletas, actividad que se volvió un ritual tiempo después. Pero cuando el tiempo de reposo se acabó, Lorelai tuvo que llevar a Josefa a su casa, muy a pesar de ella. A pesar de eso, las dos siguieron haciendo té con galletas a la misma hora de la merienda, y en ese momento se llamaban y hablaban por teléfono. Era como si se hubiesen reconciliado después de tanto tiempo a distancias. Sin embargo, un día Lorelai preparó el té, las galletas y se sentó a esperar la llamada de su madre. Cuando se dio cuenta que la llamada nunca salió, fue de inmediato hasta su casa solo para encontrarla sin vida. En ese momento, Lorelai rompió a llorar y quedó muy triste por lo que había pasado. Los meses pasaron y sus hermanos la llamaron para que estuviera en la repartición de la herencia. Ella no quería ir porque pensaba que sus hermanos eran unos interesados, pero al mismo tiempo quería saber cuáles fueron los últimos deseos de su madre. Cuando estuvieron todos reunidos, el abogado leyó la carta de la herencia de Josefa, donde explicaba que toda la herencia quedaba a Lorelai, porque ella tenía conocimientos en la administración de empresas y porque le había demostrado ser una hija desinteresada. Además, le dejó una carta que luego Lorelai leyó en secreto y decía lo siguiente: «Hija mía, no creas que nunca te amé. Sí lo hice. Solo sentía rencor porque tú fuiste el fruto de un amorío de tu padre. Pero he decidido olvidar todo esto porque estos días me hiciste ver lo hermosa persona que eres. Y lo más importante de todo, que eres y serás mi hija siempre». Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.